Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy, sábado del tiempo ordinario, pero hoy estamos en una fiesta nacional, fiesta de la Hispanidad, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Hoy sábado día 12 de octubre, es una gran fiesta de todo el mundo hispano. Es la fiesta de todos los países de habla hispana que dedican a Nuestra Gran Señora, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, hablaremos después, dar lectura un poquito más detallado. Hoy, como ayer y como mañana, nos damos las lecturas de las Sagradas Escrituras, las lecturas por capítulos por donde vamos. Pues días de fiesta, días de lectura de las Sagradas Escrituras y sí dedicarle hoy y ayer a Nuestra Señora. O ayer prácticamente más bien fue un poquito más largo, pequeño tirón de orejas a muchas personas que no obedecen lo que es la palabra de Dios, porque a quien le dio las llaves el Señor es a Pedro de la iglesia, y personas que por este sínodo, porque un indígena tal o está en una zona que está vestido de una forma tal, hablan y ridiculizan al mundo indígena, cuando es una cultura que es muy ancestral, estaba mucho tiempo, llevan en una zona, y entonces y hay que respetar las culturas de los pueblos, y eso es primordial dentro del amor de Dios. El respeto al prójimo, el respeto y amor al prójimo, porque no puedo ir con la mano en el pecho a la iglesia y decirle, bueno, Señor, cuánto te amo, si yo no respeto a las personas de diferentes razas, sexo, ni incluso religión. Porque el Señor ha venido a este mundo no para llevarse a los justos, sino para salvar a los pecadores. Ha venido a este mundo para salvar a los pecadores, a las personas que no conocían la existencia de Dios y no conocen la existencia de Dios. Muchos pueblos en las zonas indígenas del Amazonas no llega la Eucaristía, y muchas religiosas, misioneras están yendo a esos sitios, lugares, pues haciendo maravillas para poder llevar la Eucaristía y llevar la palabra de Cristo a esos poblados donde muchos de ellos no tienen luz, no tienen agua corriente, no tienen los servicios básicos que hoy en día cualquier ciudadano de a pie, cualquier ciudadano de calle los tiene. Así que y hoy es un día también espléndido, porque hoy es un día grande de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que la Virgen María, lo mismo que hizo en las bodas de Caná, le dice a Pedro, aún estando viva ya aún en cuerpo presente en la tierra, se traslada por bivocación a Zaragoza, y de alto de un altar, de alto de un gran pilar, le dice: Santiago, tú no has venido en este mundo para recoger los frutos, tú has venido para evangelizar. Sigue evangelizando, sigue evangelizando. Tú has venido a evangelizar, ya vendrán otros por detrás que recojan los frutos. Los que vienen por detrás, ya lo dicen las Sagradas Escrituras, cuando llegue el Señor del cielo,
y venga rodeado de ángeles, apartarán la cizaña del trigo. Y ahí es cuando recogerán la cizaña, ahí es cuando se recogerá el fruto. Mientras no. Pero entonces seamos conscientes en ese sentido y busquemos el amor de Dios. Vamos a dar lectura al primer libro de las Crónicas. Primera lectura, capítulo 15, versículos 3 y 4, versículos 3 y 4, 15 y 16, y capítulo 16, versículos 1 y 2. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés, por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cánticos festivos, acompañando de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo número 26 de hoy dice: el Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Si un ejército acampara contra ti, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos del 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor dicho, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a explicar una breve reflexión de hoy, sábado, día 12 de octubre del 2019, un día espléndido dentro de la iglesia, a Nuestra Señora, la Madre Santísima, que fue, digamos, la cuna después del descubrimiento de América, después llevar la Virgen, llevar la palabra de Dios a todos los confines. En la primera lectura del libro de las Crónicas nos dice muy claramente donde David congregó a Jerusalén a todos los israelitas, el rey David, para trasladar el arca del Señor a un lugar que sabía que había preparado. Reunió a Aarón, los levitas, luego los levitas lo echaron en los varales, los hombres lo levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado, como había dejado escrito Moisés.
por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar cantores, cánticos de alabanza, siempre. Es importante, por ejemplo, en las iglesias, los cánticos de alabanza, cuando los coros dan. Y el Santo Padre ya no lo dice. Está bien que hagan cánticos, que hagan todo, que está bien. Pero el protagonismo no es del coro. El protagonismo tiene que ser el pueblo. El pueblo. Es más factible de que días antes de empezar la misa, bueno, pues los coros no ensayen solamente con los componentes del coro, sino ensayen con todo el pueblo y no estén en el altar y el pueblo abajo al lado, no estén en un atrio superior y el pueblo abajo pegado al altar, no, que bajen los coros abajo junto al pueblo y su voz se mezcle con el pueblo. La alabanza, ya nos dice aquí Jerusalén, en David, con el pueblo de Jerusalén, llevaban gente, llevaban los cánticos, llevaban guitarras, llevaban instrumentos de música y utilizaban por intermedio los cantores de los pueblos, de las 12 tribus. Pero no quiere decir que solo cantaran los coros, los cánticos, esos cantores. Los cánticos eran producidos por todo el pueblo que adoraba y en alabanza dedicaban a nuestro Dios. Es importante también el salmo de hoy en día que nos dice lo que Nuestra Señora Santísima en el pilar nos dice: el Señor me ha coronado, sobre la columna del pilar me has alzado. Esa columna que significa la fortaleza de la Iglesia, la fortaleza de la madre Iglesia, esa fortaleza de esa columna, de ese pedestal, que esos cimientos que es los apóstoles, y el centro de esos cimientos es el Papa Pedro, que es nuestro primer Papa. Esos cimientos que montó nuestro Señor Jesucristo, dijo perfectamente que esos no eran los cimientos de la Iglesia, que tú eres mi piedra y sobre ti edificaré mi Iglesia. O sea que tú eras, Pedro, tú eres mis cimientos de mi Iglesia. Es la base donde va a construir la Iglesia. ¿Y qué es Jesucristo? Dentro de esas piedras que colocan la Iglesia. ¿Nosotros qué somos? Las piedras que forman esa Iglesia. ¿Y dónde está Jesucristo? La piedra angular. La piedra angular es la que cierra el cúpulo del atrio mayor. Es la piedra angular que sustenta que la forma de la Iglesia esté así, perfecta, porque sin la piedra central se vendrían todas las piedras de la Iglesia abajo. Se destruiría esa Iglesia. Pues eso es lo que quiere decir nuestro Señor. La cimentación es Pedro, nuestro primer Papa, y la piedra angular que sujeta a esa Iglesia, que sujeta y por la que todos alabamos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la piedra angular que determina la unidad, la férrea convicción de que esa Iglesia, nuestra Iglesia, no puede ser destruida por nada ni por nada. La persiguen todo el mundo, pero cuanto más se persigue, más fuerte se hace. Más fuerte se hace. Ya dice la Señora: el Señor me ha coronado, sobre la columna me has alzado. Eso nos dice nuestra Madre Santísima. Dice: el Señor es mi luz, nos dice nuestra Madre Santísima en el Salmo. Es preciosísimo este Salmo, me encanta. ¿A quién te viene? Nuestra Madre nos da la obediencia infinita, la obediencia ciega a nuestro Padre, la obediencia ciega a nuestro Padre. Y ella, como Madre de Dios vivo,
sabe, sabe que es así, sabe que la venida, el primer ángel, cuando la concepción, ya sabía de antes que ella era la madre de todos. Y es importante es que tomemos a nuestra madre como ejemplo de humildad, misericordia, fraternidad y alabanza a nuestro Dios. Tratemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, como un Padre, y es el Padre más cercano que podemos tener espiritualmente dentro de nuestro corazón. Porque parte de Él está en nuestro corazón como forma del Espíritu Santo. Y parte de Él es el que nos mantiene vivos. Nos da la vida a través del Espíritu Santo para que esa alma esté sujeta al cuerpo y este cuerpo tenga una vida y sea en este caminar cotidiano hacia la casa del Padre podamos aprender y podamos encontrarnos mejor. Después dice aquí Nuestra Señora a través del Salmo 26, dice: si un ejército acampara contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Porque claro, si yo puedo tener todo el mundo en contra mía, pero si el Señor está a mi favor, pues no tengo miedo. Y ni aunque me claven, ni aunque me maten, ni aunque me torturen, ni aunque me corten los miembros del cuerpo que hayan que cortar, me da un verdadero católico debe darle igual, porque si uno está perfectamente convincente de que uno es es amado por nuestro Señor Jesucristo y es querido y amado por el Padre, no tiene duda ninguna a dónde va a ir. Siempre que hagamos siempre la voluntad del Padre. Siempre tenemos que hacer la voluntad del Padre. Dice, una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Eso es una alabanza inmensa. El Señor lo agrada, porque esta alabanza es sincera, es firme. Uno tiene toda la eternidad para adorar estando delante del Hijo y del Padre, a adorarlo. Pero si no empezamos a adorarlo desde aquí, desde nuestra existencia física, nuestra existencia terrenal, ¿cómo vamos a adorarlo delante de Él? Delante de Él tendremos miedo, temblaremos de terror. Sin embargo, si aprendemos a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre antes de llegar, cuando nos toque la hora de presentarnos junto de Él, y ahí no tendremos miedo, porque nuestro corazón estará perfectamente, digamos, moldeado por el Espíritu Santo, para que al estar presente de Él solamente lloremos de alegría. Eso es lo más importante. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas de hoy, nos dice: Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío ya levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Se le dice a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, en referente: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Entonces le dice el Señor: más dichosos son aquellos que escuchan la palabra del Padre y la cumplen. ¿Qué más podemos pedir que escuchar la palabra del Padre y cumplirla siempre y eternamente? No podemos hacer otra cosa en ese sentido. Eso es lo que debemos hacer. Y ahora vamos a dar una pequeña
breve lectura de lo que es la historia de Nuestra Señora del Pilar, la historia de la Virgen del Pilar. Bueno, vamos a ver la tradición, tal como ha surgido en unos documentos del siglo XIII, que se conservan en la Catedral de Zaragoza. Se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo. Estaba la Virgen sola en Jerusalén, como dije antes. Entonces, cuando los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. El apóstol Santiago, el mayor hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España, aquí en España. En aquellas tierras, aquí, no había recibido el Evangelio. De aquel entonces no habíamos recibido la palabra del Señor. Fue Él el que vino a entregar a España la palabra de Dios. Es el apóstol Santiago. Y Santiago Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión determinada. Los documentos establecidos que están registrados en la Catedral de Zaragoza dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, mire que Jesucristo había fallecido en el 33, 33 años cuando Jesucristo tenía cuando falleció y resucitó al tercer día. Esto fue el 2 de enero del año 40. Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal en Jerusalén, le pidió al apóstol que se le construyera allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá en ese sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios sobre los portentos y maravillas, por la intercesión con aquellos que sus necesidades imploren mi patrocinio. Eso es literalmente lo que Nuestra Señora le dijo al apóstol al apóstol Santiago. Desapareció la Virgen de allí y quedó el pilar puesto. El apóstol Santiago, a los 8 testigos del prodigio, comenzaron inmediatamente a edificar esa iglesia en aquel sitio, y con el concurso de los conversos la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. Antes de regresarse a Judea, esta fue la primera iglesia dedicada en honor a Nuestra Madre Santísima, la de Zaragoza. La primera iglesia de todo el mundo dedicada a Nuestra Señora. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen, siempre que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada
En el sarcófago representa un bajo relieve en el descenso de la Virgen de los Cielos para aparecérsele al apóstol Santiago. Es importante en ese sentido. Asimismo, hacia el año 835, ya habían pasado ya, estamos hablando del año 40 al año 835, habían pasado muchos años, un monje de San Germán de París, llamado Almonio, redactó unos escritos en los que hablan de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. También están atestiguados que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza en 1714 había allí un templo dedicado a la Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar sea tan arraigada entre los españoles y desde la época tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. Desde entonces han aparecido muchos milagros impuestos a la Virgen del Pilar. En 1438 se escribió un libro, un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando, estamos hablando en aquellos tiempos, Fernando el Católico dijo: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo admirable, devoción sagrada y antiquísima, dedicado a Nuestra Señora Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El gran milagro del cojo de Calandra, ocurrió en 1640. Se trata de un hombre a quien le amputaron la pierna. Un día, años más tarde, mientras soñaba que visitaba la Basílica del Pilar, la pierna volvió a su sitio. Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos, y en la pared derecha de la basílica hay un cuadro recordando este milagro. Tengan en cuenta que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El Papa Clemente XII señaló en la fecha 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, muchos siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos a los reyes católicos que había por entonces, se celebraba la dicha al haber tenido la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. 3 rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de las otras apariciones marianas. Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal, la única. A diferencia de las otras apariciones que vienen cuando todavía vive en Palestina, con ninguna nación hizo cosa semejante. Cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen. 2. La columna o pilar que la misma señora trajo para que sobre él construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Es el primer templo dedicado a la Virgen de toda la cristiandad. Además, estando viva aún, en carne presente. 3. La vinculación de la tradición pilarista
con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela, bien de Francia por la ruta francesa, entran por Zaragoza y cogen por la ruta norte la ruta francesa. Por ello, Zaragoza y Compostela, El Pilar y Santiago han constituido dos ejes fundamentales en torno a los cuales han girado durante siglos la espiritualidad de la patria española. Simbolismo que puede tener el pilar. El pilar o columna que tiene el pilar. La idea de solidez del edificio de la iglesia, sólida como una roca. Con la firmeza que la columna confianza en la protección de Nuestra Señora. Nuestra Señora nos construye, toma este pilar. Santiago, constrúyeme aquí una capilla. Hoy es el templo mariano primero de toda la cristiandad, dedicado a Nuestra Señora. Él dice, este es el pilar donde va a sentar la capilla. Y yo voy a estar ahí, en ese pilar, hasta mi próxima venida. Cuando venga con mi hijo, ahí estará el pilar. Y esa será la cimentación. Yo voy a proteger a Nuestra Señora. Yo como señora voy a proteger a la iglesia que mi hijo ha fundado. ¿Qué mejor protección que Nuestra Señora? Y estamos hablando que, por ejemplo, en Garabandal tiene habido Nuestra Señora con el arcángel San Miguel. En muchas apariciones está el arcángel San Miguel con Nuestra Señora. ¡Qué protección más grande tiene la iglesia cuando está apoyada por Nuestra Señora? En protección siempre. En Fátima también nos lo explica Nuestra Señora. Primero aparece el ángel dando, igual como en Garabandal, dándole la comunión a los niños. Cuando están los niños preparados espiritualmente es cuando llega la Señora, nuestra Madre Santísima, y se presenta. Y lo primero que les dice, no tengáis miedo. No estoy aquí, que soy vuestra madre. No tengáis miedo. Es preciosísimo. Entonces, él dice, las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Dice, en ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo, a través de esas columnas que nos manda Nuestra Señora Santísima. Dice, quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su alrededor. Ya nos dice nuestra Madre Santísima. La columna es lo que mantiene las columnas, las primeras piedras que se ponen una vez puesto el cimiento. Las columnas es la piedra que sujeta el atrio, donde la gente tiene delante pues el altar. Y encima del atrio, la parte de la cúspide, arriba de todo, es donde está la piedra angular, donde está nuestro Señor Jesucristo. Nos lo explica perfectamente Nuestra Señora. La columna es conducto, une el cielo y la tierra, manifestando la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios. Es soporte de los sagrados, soporte de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo, y en la tierra y en el cielo se han unido en Jesucristo. Las columnas garantizan la solidez del edificio, siempre completamente, porque están amparadas por Nuestra Señora. Sea arquitectónico o social, ¿no?
es el eje de la construcción. Dice, la columna es la piedra del templo que se desarrolla a su alrededor. Es el eje de la construcción que liga entre sí los diferentes niveles de la misma iglesia. María es también la primera piedra de la iglesia, el templo de Dios en torno a ella. Lo mismo que los apóstoles reunidos en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés estaban todos los apóstoles reunidos con Nuestra Señora. Los apóstoles reunidos con Nuestra Señora. Y llega el Espíritu Santo a llenarlos todos de gracia, estando Nuestra Señora con los apóstoles. ¿Qué más? Está reflejándose en el pilar lo mismo que en Pentecostés. El pilar es el centro. El pilar es el centro, es donde todas las piedras que rodean la iglesia, y el pilar sujeta el atrio donde está la piedra angular, que es Jesucristo. Pero es el centro. Los apóstoles somos nosotros, toda la iglesia, toda lo que formamos la iglesia, miembros de la iglesia, discípulos, apóstoles, laicos, todos que rodeamos, formamos el cuerpo de la iglesia. ¿Y en la cabeza a quién tenemos? En la piedra angular arriba, a nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice perfectamente Nuestra Señora. Dice, vemos en Éxodo 3 capítulo 3, 13, versículos 21-22, dice que la columna de fuego por la noche acompañaba al pueblo de Israel peregrino en el desierto, dirigiendo su itinerario. La columna, estamos hablando, columna de fuego. La columna es nuestra madre, la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. La piedra cimental del cimiento, la piedra donde sobre mandaré mi iglesia, es Pedro. Y te entregaré las llaves del cielo. No, te entregaré, le está diciendo a Jesucristo, no es las llaves del cielo, abro la puerta y estoy en el cielo. No. La iglesia es la puerta, la iglesia es la puerta de la llave del cielo. La puerta de la llave del cielo, las puertas del cielo no son puertas de madera, no, es la iglesia, las puertas de la llave del cielo. Si nosotros seguimos a la iglesia, cumplimos con la iglesia, tendremos las llaves del cielo. Las puertas del cielo se nos abrirán, pero tenemos que cumplir con la iglesia que el Señor nos ha dejado. Eso es el mandato. Y la última, dice, la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada en la presencia de Dios, una presencia activa, que guía al pueblo de elegido a través de las emboscadas de la ruta. Quiere decir los continuos ataques, las continuas luchas contra la iglesia. Desde los reyes, prácticamente en España ha sido luchas contra la iglesia continuamente. Y hoy prácticamente, me da pena decirlo, pero es cierto. Yo lo tengo observado en las iglesias donde voy. Está gente muy mayor en las iglesias, orando a nuestro Señor, pero los jóvenes los veo poco. No me llegan ni contarlos ni con los dedos de mi mano. Los que están ya por las comuniones y los bautizos y las confirmaciones, pues lógico. Pero ¿qué hacen cuando terminan esos sacramentos? Ya no vuelven a pisar la iglesia más. La iglesia es un compromiso con nuestro Señor. Es una devoción a nuestro Señor. Es una alabanza. Es una adoración a nuestro Señor. Tenemos que seguir orando con nuestro corazón. Seguir orando completamente a nuestro corazón. Siempre.
Voy a ahora decir aquí resumido más, un poquito de la liturgia eucarística del Pilar. En los textos utilizados en la primera lectura, en las Crónicas 1:15, donde se recuerda a la Virgen, simboliza por el arca de la alianza la presencia de Dios en medio del pueblo a través de María, lo cual es gozo para la Iglesia. La segunda lectura en el Evangelio nos habla también de la presencia de la Virgen en la Iglesia, en las alabanzas que el pueblo tributa. El prefacio celebra las maravillas que Dios ha realizado en María, esperanza de los fieles y gozo de todo nuestro pueblo. Durante la oración de colecta siempre se pide por la intercesión de la Virgen y fortaleza en la fe y la seguridad de la esperanza y constancia, siempre en el amor. Es importante eso. En el día 12 de 1492, precisamente, cuando estas calaveras de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América al otro lado del Atlántico, los devotos de la Virgen del Pilar cantaban alabanzas a la Madre de Dios, y su santuario de Zaragoza, pues ese mismo día, conocido hoy como el Día de la Raza, era ya el Día de la Virgen del Pilar. La Basílica de la Virgen del Pilar es la más extraordinaria que tiene España, en muchos sentidos, como la prueba de una antiquísima y profunda devoción a la Santísima Madre de Cristo. Esa gran basílica mariana, con sus 11 cúpulas que tiene, 11 cúpulas y 4 campanarios, es famosa en el mundo entero, puesto que en el año 40 se apareció ahí la Madre de Dios al apóstol Santiago. La Virgen vio mientras aún vivía mientras aún vivía en la tierra. Desde entonces, a través de los siglos, siempre ha mostrado su protección especial en repetidas gracias, milagros, portentos, ganándose la piedad de los españoles que tributan culto a Nuestra Señora. Yo fui, como muchos saben de todos ustedes, miembro de la Guardia Civil, de la policía aquí en España. Soy jubilado. Pertenecía dentro de la especialidad de la Policía Judicial Científica de la Guardia Civil. Tengo cursos en antropología forense, química y biología forense por la Escuela de Criminología de Cataluña. Y nuestro cuerpo se le denomina la benemérita porque es venerable. Nuestro cuerpo tiene la clasificación de venerable porque por la ayuda y el servicio a todas las personas necesitadas, no solo actuar como policía, sino que ayuda al pueblo. Y su patrona siempre es la Virgen del Pilar. Hoy tenemos después de la misa de hoy a las 12 tendremos una pequeña comida entre todos los jubilados que somos ya, con los que aún están en activo, venerando a nuestra Madre Santísima, y es lo que vamos a procurar hacer hoy. Bueno, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo mañana domingo, si Dios quiere, el 28º domingo del tiempo ordinario. Bendiciones, nos vemos.